Están sintiendo el peso de lo que hicieron, porque la balanza empieza a inclinarse a tu favor, y aunque nadie te lo haya confesado todavía, ya se percibe en sus silencios incómodos y en miradas que evitan sostenerte. Te subestimaron cuando más estabas sosteniendo todo en silencio, cuando aguantabas comentarios hirientes en reuniones familiares o mensajes fríos que llegaban de madrugada, y pensaron que no reaccionarías jamás. Ahora la justicia llega con tu nombre grabado, no como venganza ruidosa, sino como una consecuencia inevitable, que empieza a moverse mientras sigues con tu vida intentando entender por qué dolió tanto. Sé que llevas tiempo notando algo extraño, como cuando entras en una habitación y el ambiente cambia sutilmente, o cuando alguien que antes hablaba con seguridad, ahora mide cada palabra frente a ti con una sonrisa forzada. No has estado imaginando nada, porque tu intuición ha estado recogiendo detalles pequeños, como conversaciones que se cortan al acercarte o promesas que se aplazan sin razón clara, y eso desgasta más de lo que admites. Hay una verdad que empieza a tomar forma detrás de todo esto, y si escuchas hasta el final, entenderás por qué el equilibrio se está reordenando justo ahora, cuando menos lo esperaban. Si ya notas que quienes te fallaron empiezan a inquietarse, escriben comentarios, ahora me respetan sin excusas, dale like al vídeo y mantente aquí conmigo, porque lo que se mueve a tu favor en este instante supera cualquier expectativa. Miro la mesa y me atraviesa la presencia de la carta La Balanza del Destino, una carta que no aparece para castigar, sino para ajustar cuentas con precisión casi quirúrgica, y cuando se muestra así indica que alguien empieza a recoger exactamente lo que sembró. Esta carta habla de momentos en los que uno se siente invisible, mientras otros se llevan el mérito, como cuando trabajas duro y nadie reconoce tu esfuerzo, pero el tiempo termina revelando quién sostuvo realmente la estructura. No es casual que surja ahora, porque marca el inicio de un proceso donde las máscaras se agrietan lentamente, y todavía hay un detalle que cambiará tu manera de mirar a cierta persona cercana. Te has preguntado muchas noches si exageraste, si tal vez fuiste demasiado sensible, mientras repasabas conversaciones en tu mente intentando encontrar en qué punto todo empezó a torcerse, y esa duda ha sido más pesada que la traición misma. Has seguido adelante con responsabilidades, compromisos y sonrisas educadas, aunque por dentro sabías que algo no cuadraba, y esa fortaleza silenciosa es lo que ahora inclina la balanza a tu favor. Lo que voy a contarte a continuación, conecta con una escena muy concreta de tu pasado reciente, una escena que creías cerrada, pero que vuelve con un significado distinto. Hay una figura alrededor que aparentaba calma, alguien que hablaba de lealtad mientras medía beneficios personales, y esa persona creyó que no verías las pequeñas incoherencias, que se acumulaban como migas en la mesa después de una conversación incómoda. No se trata solo de palabras dichas a medias, sino de decisiones tomadas a tus espaldas, que ahora empiezan a quedar expuestas por errores propios, como mensajes enviados al destinatario equivocado o comentarios que llegaron a oídos que no esperaban. Presta atención porque aún no has visto el movimiento más importante, y ese movimiento no depende de que hagas nada extraordinario, sino de cómo decides mantenerte firme y auténtico en tu camino. Siento la vibración de la carta El Juicio Sereno, y cuando esta carta se manifiesta trae revelaciones que no se pueden detener, como una verdad que se abre paso, aunque alguien intente cubrirla con explicaciones vagas o gestos de falsa cordialidad. Esta energía no busca humillar a nadie, busca claridad, y te coloca en una posición donde ya no necesitas demostrar nada, porque los hechos empiezan a hablar por sí mismos. Lo más interesante es que esta carta señala un giro cercano en una conversación pendiente, una conversación que puede cambiar el tono de todo lo que viene después. Tus guías espirituales susurran que recuerdes cada vez, que te quedaste callando por mantener la paz, cada vez que preferiste no confrontar, para evitar discusiones en casa o tensiones en el trabajo, porque esa contención fue observada aunque nadie lo dijera. No eres quien pierde el control, eres quien aprende a elegir sus batallas, y esa madurez desconcertó a quienes esperaban una reacción impulsiva que justificara sus críticas. En los próximos días notarás pequeños gestos de inquietud en quienes te fallaron, y cuando eso ocurra, sabrás que el proceso ya está en marcha, aunque aún no se haya pronunciado ninguna disculpa. Hay algo que quiero saber de ti. Cuando alguien te subestima y luego cambia el tono al verte firme, ¿se te escapa una sonrisa discreta o prefieres mantener el gesto serio y observar? Quiero leerte. ¿Cómo reaccionas en ese momento? Hay algo que todavía no encaja del todo, y tiene que ver con una decisión que tomaste casi por intuición, quizá cambiar una rutina,
dejar de insistir en un mensaje, o simplemente retirar tu energía de una conversación que ya no aportaba nada. Esa decisión aparentemente simple activó una cadena de consecuencias que ahora empieza a mostrar resultados visibles, como cuando dejas de perseguir y de repente te buscan con urgencia. Mantente atento porque en breve entenderás por qué esa retirada estratégica fue el punto exacto, donde empezó a temblar el terreno bajo los pies de quien te subestimó. La carta El espejo revelado se hace notar con una intensidad que no puedo ignorar, y esta carta siempre señala momentos en los que la verdad se refleja sin filtros, obligando a cada persona a verse tal como actuó frente a los demás. Cuando aparece, indica que alguien se enfrenta a su propia imagen distorsionada, comprendiendo que te juzgó desde sus propias inseguridades, y proyectó en ti miedos que nunca te pertenecieron. Lo que viene asociado a esta carta no es solo una caída simbólica, es una toma de conciencia que altera dinámicas que llevaban tiempo desequilibradas, generando un cambio profundo en tu entorno inmediato. Recuerda esa sensación de estar dando más de lo que recibías, como cuando organizas un encuentro, sostienes conversaciones difíciles o apoyas decisiones ajenas, y al final apenas recibes un gracias tibio que suena vacío, porque ahí empezó a construirse esta historia. No fue un único acto lo que desencadenó todo, fueron pequeñas acumulaciones que tu corazón registró aunque intentaras racionalizarlas para no crear conflicto, pero aún queda una pieza clave por revelarse, una pieza relacionada con un reconocimiento público, o una confesión inesperada que puede sorprenderte más de lo que imaginas. Lo que se está moviendo ahora no es casualidad ni simple coincidencia de circunstancias, es el resultado de una energía que regresa al punto de origen, como una ola que vuelve a la orilla después de recorrer mar abierto, y esa ola trae nombres propios. No necesitas empujar nada ni forzar conversaciones, porque el escenario se está preparando de forma natural, para que la verdad se muestre en el momento exacto, delante de las personas adecuadas. Mantente presente porque lo que estoy a punto de explorar cambia la dimensión de esta historia, y cuando lo escuches comprenderás por qué su caída no será ruidosa sino profundamente reveladora. Libra, la inquietud ya no está solo en tu interior, empieza a notarse fuera, en detalles cotidianos como cambios de tono en mensajes recientes, invitaciones que llegan con una amabilidad exagerada, o silencios que antes no existían cuando compartías espacio con ciertas personas. La situación actual muestra una tensión contenida, como cuando en una mesa familiar, alguien evita un tema porque sabe que podría desatar verdades incómodas, y esa contención revela más de lo que aparenta. Te encuentras en un punto donde ya no persigues explicaciones, sigues con tus responsabilidades, trabajas, cumples, sonríes cuando hace falta, pero dentro sabes que algo está a punto de romper el equilibrio anterior. Cuando notas que alguien empieza a medir sus palabras, porque sabe que ya no puede manipularte, te nace hablar claro de una vez o disfrutas del silencio estratégico, compártelo conmigo aquí, ¿qué haces realmente? Hay una figura concreta que empieza a mostrar señales de inseguridad, alguien que hace poco se mostraba firme, incluso algo arrogante, y ahora mide sus pasos como si caminara sobre terreno frágil, revisando palabras antes de pronunciarlas. Esta persona no esperaba que mantuvieras la calma, pensaba que reaccionarías con confrontación abierta o con reproches públicos, y al no obtener eso se quedó sin estrategia clara para sostener su versión. Observa cómo intenta acercarse con comentarios aparentemente casuales, como pregunta por asuntos que antes ignoraba, porque detrás de esa actitud hay una preocupación real que todavía no ha sido expresada. En medio de esta atmósfera aparece ante mí la carta al Tribunal de Luz, y su presencia cambia el ritmo de todo, porque cuando esta carta se manifiesta, habla de verdades que salen a la superficie, en espacios donde nadie puede manipular el relato. No es una carta suave, trae conversaciones que se desarrollan delante de testigos, trae documentos, mensajes o palabras que se repiten en boca de terceros, haciendo imposible negar lo evidente. Lo que me transmite es que una situación que parecía privada, se amplifica de forma inesperada, y esa amplificación juega a tu favor aunque todavía no lo veas con claridad. Tu intuición llevaba tiempo advirtiéndote, como cuando sientes que algo no encaja en una explicación y decides no discutir, pero guardas la información en silencio esperando que el tiempo muestre la imagen completa. Has estado fuerte incluso cuando dudabas de tu percepción, preguntándote si estabas interpretando demasiado cada gesto, cada retraso, cada cambio repentino en el trato, y aún así mantuviste tu integridad intacta. Ahora empiezas a notar que no estabas exagerando,
porque ciertos comportamientos se vuelven más evidentes, y lo que antes era una sospecha empieza a transformarse en confirmación tangible. Hay otro personaje que influye en esta historia, alguien que observaba desde la distancia, quizá una persona del entorno laboral, o alguien cercano que escuchó versiones cruzadas sin posicionarse abiertamente, pero que ahora comienza a inclinar la balanza con un comentario preciso. Esa intervención no será dramática ni teatral, será casi casual, como una frase dicha en el momento exacto que desarma una mentira construida con cuidado, y cuando eso ocurra entenderás que no estabas solo sosteniendo la verdad, había miradas atentas esperando el momento adecuado para reconocer lo que realmente pasó. Siento una sacudida intensa cuando percibo la carta La Torre del Orgullo Roto, y esta carta no aparece para destruirlo todo, sino para derribar una fachada que se mantenía gracias a tu silencio respetuoso. Cuando se muestra, indica que alguien enfrenta la consecuencia directa de haber subestimado tu capacidad de mantenerte firme, sin hacer ruido, creyendo que eso era debilidad en lugar de estrategia. Esta energía habla de un momento en el que la imagen pública de esa persona se resquebraja ligeramente, no por un ataque tuyo, sino por el peso acumulado de sus propias decisiones. Es importante que recuerdes cómo te sentías cuando elegiste no responder a ciertas provocaciones, cuando preferiste respirar hondo, en lugar de enviar ese mensaje impulsivo que tenías redactado en el teléfono, porque esa contención ahora se convierte en tu mayor fortaleza. Mientras otros reaccionaban con impulsividad o comentarios irónicos, estabas construyendo una posición sólida basada en coherencia y paciencia, aunque nadie aplaudiera ese esfuerzo en el momento. Muy pronto verás cómo esa coherencia se vuelve evidente, para más personas de las que imaginas, y eso modificará dinámicas que parecían inamovibles, abriendo nuevas posibilidades en tus relaciones y proyectos. Piensa en esa persona que dudó de ti y ahora actúa diferente. ¿Sientes ganas de decirle todo lo que sabes? ¿O prefieres dejar que el tiempo termine el trabajo? Me interesa tu experiencia. ¿Te ha pasado algo así? Hay un detalle que todavía no has considerado del todo, y tiene que ver con la motivación real de quien te falló, porque no todo se reduce a maldad directa, también hay inseguridades profundas que empujan a actuar desde el miedo. Esa persona sintió que tu crecimiento, tu serenidad o incluso tu independencia representaban una amenaza silenciosa, algo que no supo gestionar con madurez, y prefirió minimizar ante otros para proteger su propia imagen. Comprender esto no significa justificar, significa prepararte para el momento en que la verdad salga a la luz, y necesites decidir cómo posicionarte sin perder tu equilibrio. La carta El sello del karma vivo se presenta con una fuerza, que no deja espacio a dudas, y cuando esta carta se hace visible, señala que cada acción encuentra su respuesta en el momento más adecuado, ni antes ni después. Me muestra escenas de conversaciones donde se mencionan hechos concretos, fechas, decisiones pasadas que alguien intentó reinterpretar, pero que ahora resurgen con claridad imposible de distorsionar, y este movimiento no será explosivo, será firme, constante, como una corriente que arrastra suavemente, pero sin detenerse hasta que todo quede en su lugar. Quiero que te prepares para un instante específico, un momento que puede darse en un entorno cotidiano, quizá en una reunión, en una llamada o incluso en un intercambio breve, donde percibirás un cambio claro en la actitud de quien antes te miraba con superioridad. Ese instante será sutil, pero lo reconocerás porque sentirás que ya no te están evaluando, sino intentando recuperar terreno que creían asegurado, y eso te dará una ventaja inesperada y valiosa. Cuando eso suceda no necesitarás discursos largos ni explicaciones dramáticas, bastará con tu presencia tranquila, para que la justicia empiece a consolidarse con tu nombre al frente. Libra, la verdad que estabas esperando no llega como un susurro tímido, llega como una confirmación directa que coloca cada pieza en su sitio, y deja en evidencia a quien creyó que jamás se descubriría su juego oculto. Lo que parecía simple distancia o malentendido, se revela como una estrategia consciente para restarte valor, minimizar tus logros y sembrar dudas sobre tu estabilidad frente a otras personas. Y aunque parte de ti ya intuía esta maniobra, escucharla o verla confirmada, provoca una mezcla intensa de alivio y firmeza, que marca un antes y un después en tu historia reciente. Cuando sientes que por fin se reconoce tu esfuerzo tras meses de silencio, te emocionas fácilmente o mantienes la compostura aunque por dentro arda la satisfacción. Dime cómo eres tú, ¿te contienes o explotas? La revelación principal gira en torno a una conversación específica, una en la que se cuestionó tu compromiso o tu capacidad,
y esa conversación fue repetida con matices distintos, según el interlocutor, para construir una imagen que no te representaba. No fue un arrebato puntual, fue una narrativa sostenida en pequeños comentarios, insinuaciones sutiles y silencios estratégicos, que buscaban posicionar a esa persona como más estable o más confiable que tú. Lo que cambia ahora es que esa narrativa empieza a desmoronarse, porque alguien decide no seguir alimentándola, y ese gesto altera completamente el tablero, permitiendo que surjan nuevas oportunidades y perspectivas. Ante mis ojos se impone la carta La Máscara Quebrada, y su energía es tan clara que resulta imposible ignorarla, porque cuando esta carta se manifiesta, indica que una verdad sale a la luz de forma irreversible. No habla de rumores sin fundamento, habla de pruebas, de palabras que se cruzan entre sí, hasta que la contradicción se vuelve evidente incluso para quienes preferían no mirar demasiado. Esta carta trae el momento en que alguien escucha algo que no encaja con lo que le dijeron antes, y decide investigar más, descubriendo que la historia tenía grietas desde el principio. El giro inesperado no es que esa persona admita de inmediato todo lo que hizo, el giro es que intenta justificarse, diciendo que actuó así por miedo a perder su posición, por inseguridad o por sentir que tu crecimiento le dejaba en segundo plano. Esa confesión, aunque incompleta, revela una motivación que cambia tu perspectiva, porque entiendes que nunca fue una cuestión de que valieras menos, sino de que brillabas más de lo que podían tolerar. Ese descubrimiento te libera de una carga que llevabas sin darte cuenta, la carga de preguntarte en qué fallaste cuando en realidad no fallaste en nada, y eso renueva tu confianza interna. ¿Has recordado momentos concretos mientras escuchas esto? Quizá aquella vez en la que compartiste un logro con ilusión, y recibiste una respuesta fría, o cuando defendiste una idea, y alguien la minimizó solo para presentarla más tarde como propia. Esos recuerdos ya no duelen igual, porque ahora encajan en un patrón más amplio, que explica conductas repetidas y actitudes ambiguas que antes te confundían, dándote claridad y paz mental duradera. Lo que antes parecía casual se revela como parte de una dinámica, donde te subestimaron deliberadamente, creyendo que no tendrías la fuerza para mantenerte firme cuando llegara el momento decisivo. Siento cómo se despliega la carta El Veredicto del Alma, y esta carta trae una vibración de cierre consciente, no de ruptura caótica sino de comprensión profunda, que permite tomar decisiones desde la claridad y no desde la rabia. Cuando aparece, señala que la justicia no siempre necesita tribunales visibles, a veces se manifiesta en cambios de percepción colectiva, en apoyos que se redirigen, y en oportunidades que dejan de fluir hacia quien actuó con deslealtad. Lo que esta carta anuncia es que el reconocimiento que te negaron empieza a encontrar su camino hacia ti, incluso en espacios donde no lo esperabas, transformando tu realidad de manera positiva. Te lanzo algo cotidiano. Cuando alguien reconoce que se equivocó contigo, te cuesta confiar otra vez aunque lo intentes o logras pasar página con facilidad, me interesa tu forma de sentirlo. ¿Qué sueles hacer? Hay un detalle que intensifica este giro, y es la reacción de alguien que hasta ahora se mantenía neutral, una persona que decide expresar abiertamente, que siempre percibió incoherencias en el relato que se difundía sobre ti. Esa intervención no solo te respalda, también desmonta la imagen cuidadosamente construida por quien intentó dañarte, dejando al descubierto una inseguridad que ya no puede ocultarse tras palabras bien elegidas. Cuando ese respaldo se haga visible, comprenderás que la caída de esa persona no es un accidente, es la consecuencia natural de haber sostenido una versión insostenible. No se trata de venganza ni de humillación pública, se trata de equilibrio restaurado, y eso cambia por completo la energía con la que avanzas a partir de ahora. La persona que te falló comienza a experimentar la incomodidad de ser cuestionada, de notar miradas que ya no son tan confiadas, de tener que explicar decisiones que antes pasaban desapercibidas. Mientras tanto, tu posición se fortalece de forma silenciosa, como cuando alguien gana respeto no por gritar más fuerte, sino por mantener coherencia incluso en los momentos de mayor tensión. La carta El Trono Recuperado se presenta con una solemnidad que eriza la piel, y esta carta habla de recuperar un lugar que siempre fue tuyo, aunque otros intentaran ocuparlo temporalmente. No se refiere solo a un puesto físico o a un reconocimiento concreto, habla de autoridad moral, de credibilidad, y de la confianza que otros depositan en quien ha demostrado integridad bajo presión. Esta carta confirma que la justicia llega con tu nombre, porque tu comportamiento ha sido consistente, y eso pesa más que cualquier estrategia basada en la manipulación.
Ahora entiendes que quienes te subestimaron no calcularon bien tu capacidad de resistencia, ni tu habilidad para sostener silencio estratégico sin perder dignidad, y ese error de cálculo es lo que provoca su temblor actual. Creyeron que el tiempo jugaría en su favor, que la narrativa que construyeron sería aceptada sin cuestionamientos, pero olvidaron que la verdad tiende a emerger cuando menos conviene a quien intentó ocultarla. Lo que aún falta por revelarse tiene que ver con una decisión tuya, una decisión que consolidará definitivamente este proceso y marcará el rumbo de lo que viene. Esa decisión no será impulsiva ni cargada de resentimiento, será clara, firme y basada en la comprensión de que ya no necesitas permanecer en dinámicas, donde tu valor es cuestionado de forma encubierta. Puede implicar establecer límites más definidos, redefinir acuerdos o incluso elegir un camino distinto que refleje mejor quién eres ahora, sin cargar con expectativas ajenas, y cuando tomes esa decisión sentirás una ligereza profunda, como cuando finalmente ordenas un espacio que llevaba tiempo acumulando objetos que ya no representan tu presente. Libra, la restauración que comienza ahora no es un simple ajuste externo, es un cambio profundo en la manera en que te perciben, y en cómo decides ocupar tu lugar sin pedir permiso ni disculparte por brillar. La justicia que lleva tu nombre no llega envuelta en aplausos exagerados, llega en forma de respeto renovado, de conversaciones que cambian de tono, y de oportunidades que se abren cuando otros reconocen tu coherencia. Quien te subestimó empieza a comprender que calculó mal, que confundió serenidad con debilidad y paciencia con conformismo, y ese descubrimiento transforma completamente el equilibrio de fuerzas. Cuando sientes que por fin se hace justicia en tu vida, te permites relajarte y bajar la guardia un poco, o sigues alerta por si algo cambia. Cuéntame tu estilo personal. ¿Confías rápido o despacio? Siento desplegarse ante mí la carta La Corona Restituida, y su presencia trae una sensación de dignidad recuperada que emociona profundamente, porque esta carta habla de volver a ocupar un sitio que nunca debió cuestionarse. No se trata de superioridad, se trata de legitimidad, de que tu palabra vuelve a tener peso específico en decisiones importantes, y tu criterio es buscado en lugar de ignorado. Esta carta anuncia que una oportunidad concreta, relacionada con responsabilidad o liderazgo, se acerca como resultado natural de haber sostenido tu postura sin traicionarte, demostrando tu verdadero valor y compromiso. Recuerda aquellas noches en las que repasabas mentalmente lo ocurrido, intentando entender si había sido demasiado exigente o demasiado ingenuo, porque ahora puedes mirar atrás con una perspectiva distinta y más compasiva contigo. No fuiste exagerado ni dramático, estabas reaccionando a señales reales que tu intuición captaba, aunque no tuvieras todavía todas las pruebas en la mano, y eso confirma tu sabiduría interior profunda. Esa intuición seguirá siendo tu mejor aliada, y cuando vuelva a activarse en situaciones futuras, sabrás escucharla sin dudar de ti mismo como hiciste en el pasado. Hay una conversación que se perfila en el horizonte cercano, no como enfrentamiento, sino como ajuste de cuentas emocional, donde las palabras que antes faltaron encuentran finalmente su espacio. Esa conversación puede darse en un entorno tranquilo, quizá en un despacho, en una llamada prolongada, o en un encuentro casual que termina siendo más profundo de lo esperado. Cuando llegue, mantén la calma que has cultivado, porque tu serenidad será el espejo, en el que la otra persona vea reflejadas sus propias decisiones sin necesidad de reproches. Voy a algo más personal. Cuando alguien intenta impresionarte después de haberte fallado, te genera risa interna o cierta incomodidad difícil de explicar. Dime tu verdad. ¿Qué sientes en ese instante? La carta El Pacto Luminoso vibra con una energía distinta, menos intensa pero profundamente estable, y señala acuerdos renovados o nuevos compromisos construidos sobre bases más honestas y transparentes. Esta carta habla de relaciones que se redefinen, ya sea fortaleciendo vínculos que demostraron lealtad, o cerrando definitivamente aquellos que no supieron sostener tu confianza cuando más la necesitabas. Lo importante es que a partir de ahora eliges desde la claridad, no desde la necesidad de aprobación ni desde el miedo a perder compañía, fortaleciendo tu autonomía y tu sentido de propósito. En el terreno profesional o económico se vislumbra un avance concreto, algo que puede traducirse en reconocimiento formal, en mejora de condiciones, o en una propuesta que antes parecía lejana, pero ahora se vuelve viable gracias a tu reputación fortalecida. Quienes observaron en silencio empiezan a valorar tu constancia, tu manera de manejar conflictos sin escándalos, y tu capacidad de mantener el rumbo incluso bajo presión,
y esa valoración se convierte en oportunidades reales, y aunque no todo suceda de golpe, el camino se abre con firmeza y continuidad. También en el plano emocional se produce un ajuste significativo, porque al recuperar tu poder personal, cambian los límites que estableces, y la forma en que permites que otros entren en tu espacio íntimo. Ya no toleras comentarios disfrazados de broma que buscan desestabilizar, ni aceptas migajas de atención cuando sabes que mereces presencia plena y coherente, porque valoras tu bienestar y tu autenticidad por encima de todo. Esta transformación no te vuelve rígido, te vuelve consciente de tu valor, y esa conciencia es magnética, para personas que vibran en una frecuencia más alineada con la tuya. La carta El Jardín del Renacer se despliega con una belleza serena, y anuncia un periodo donde empiezas a cosechar no solo justicia, sino también tranquilidad y expansión personal que trascienden el conflicto inicial. Habla de proyectos que florecen cuando retiras tu energía de luchas innecesarias, de vínculos que crecen en un terreno más limpio, y de decisiones que reflejan tu madurez emocional. Esta carta confirma que lo que parecía una caída dolorosa, en realidad fue el inicio de una etapa más auténtica y poderosa para ti, llena de aprendizajes y crecimiento personal profundo. Cuando sientas alguna duda residual, recuerda cómo se desarrollaron los hechos, cómo las piezas fueron encajando sin que tuvieras que forzar nada, porque eso demuestra que el equilibrio no depende de impulsos desesperados sino de coherencia sostenida. Mantén tus límites claros, expresa tus expectativas sin temor, y continúa actuando desde la integridad que ya ha demostrado su eficacia, porque esa será tu brújula en los próximos desafíos, y cada vez que el pasado intente susurrarte inseguridades antiguas, responde con la evidencia de lo que ya has superado. Hay una última imagen que quiero que guardes, y es la de esa persona que te subestimó reconociendo internamente que te juzgó mal, que interpretó tu silencio como debilidad y ahora comprende que era fortaleza bien administrada. Esa comprensión puede no convertirse en disculpa pública inmediata, pero cambia la dinámica para siempre, porque ya no puedes sostener la misma postura frente a ti, ni frente a los demás. La justicia que llega con tu nombre no necesita escándalo, necesita constancia, y esa constancia la has demostrado con hechos, construyendo un camino sólido que nadie podrá derribar ni cuestionar. A partir de aquí el camino se abre con más claridad, con decisiones que tomas desde un lugar de seguridad renovada, y con oportunidades que reflejan el respeto que has ganado sin traicionar tu esencia. Permítete disfrutar de este proceso sin prisa, celebra los pequeños reconocimientos y los grandes avances, porque cada uno es parte de la restauración completa de tu equilibrio. Gracias por compartir este espacio conmigo, suscríbete para seguir explorando lo que el destino tiene preparado, y nos vemos en tu próxima lectura, donde continuaremos descubriendo mensajes llenos de sabiduría y guía.